En un pueblito escondido entre las montañas de Oaxaca, vivía un chamaco llamado Toño. Era un morrillo flaquito, con ojos grandes y curiosos que parecían querer tragarse el mundo entero. Toño no era como los otros chamacos del pueblo. Mientras ellos se la pasaban jugando a la pelota o correteando gallinas, él prefería sentarse bajo el árbol más viejo de la plaza a escuchar las historias que contaban los ancianos. Una tarde, mientras el sol se hundía detrás de los cerros y las cigarras comenzaban su concierto nocturno, Don Chuy, el más viejito del pueblo, empezó a contar una historia que cambiaría la vida de Toño para siempre. Allá arriba, en lo más alto del Cerro de la Luna, comenzó Don Chuy con voz rasposa. Dicen que crece un árbol más antiguo que el tiempo mismo. Sus raíces, dicen, llegan hasta el mismísimo corazón de la tierra y sus ramas se extienden hasta tocar las estrellas. Toño escuchaba con los ojos bien abiertos, sintiendo cómo su corazón latía más rápido con cada palabra. Ese árbol, mijo, no es cualquier árbol, continuó el anciano. Es el árbol de los sueños. Dicen que si logras llegar hasta él y tocas su corteza, todos tus sueños se harán realidad. Pero ojo, advirtió Don Chuy levantando un dedo tembloroso. El camino hasta el árbol está lleno de pruebas y peligros. Muchos lo han intentado, pero nadie ha regresado para contar la historia. Esa noche, Toño no pudo dormir. La historia del árbol de los sueños daba vueltas en su cabeza como un trompo loco. Pensaba en sus sueños, en lo mucho que quería ayudar a su familia a salir de la pobreza, en cómo deseaba que su hermanita enferma se pusiera buena. Antes de que el gallo cantara, Toño ya estaba de pie. Con el corazón en la mano, le dejó una nota a su amá y se echó a andar hacia el Cerro de la Luna. El camino empezó fácil, por una vereda que serpenteaba entre milpas y campos de agave, pero conforme iba subiendo, el sendero se hacía más y más difícil. Las piedras se volvían filosas y los matorrales parecían querer atraparlo con sus espinas. Mientras caminaba, Toño se encontró con un coyote viejo y flaco que lo miraba con ojos amarillos y brillantes. «¿A dónde vas, chamaco?», preguntó el coyote con voz ronca. «Voy al árbol de los sueños», respondió Toño sin titubear. El coyote soltó una carcajada que sonó como el crujir de hojas secas. «¿Y qué te hace pensar que tú, un simple mortal, puedes llegar hasta él?». Toño se quedó pensando un momento antes de responder. «No sé si pueda llegar, pero sé que tengo que intentarlo. Mis sueños no son solo para mí, son para mi familia, para mi pueblo». El coyote lo miró fijamente por un largo rato. «Las personas suelen pensar que los sueños son cosas que se cumplen mágicamente», dijo al fin. «Pero los verdaderos sueños, chamaco, son semillas que uno debe plantar y cuidar con sus propias manos». Con estas palabras, el coyote desapareció entre los matorrales, dejando a Toño con mucho en qué pensar mientras seguía su camino. El sol subía en el cielo y el calor se volvía insoportable. Toño sentía que sus pies pesaban como piedras y que su garganta estaba más seca que el polvo del camino. Justo cuando pensaba que no podía dar un paso más, llegó a un arroyo de aguas cristalinas. Sin pensarlo dos veces, Toño se arrodilló para beber. Pero antes de que sus labios tocaran el agua, escuchó una voz que parecía venir de las mismas burbujas del arroyo. «Cuidado, niño», dijo la voz. «Esta agua puede calmar tu sed, pero también puede borrar tus recuerdos y tus sueños. ¿Estás dispuesto a olvidar todo por un momento de alivio?». Toño se quedó paralizado. La sed lo estaba matando, pero ¿valía la pena perder sus sueños por ella? Cerró los ojos y pensó en su familia, en su pueblo, en todo lo que lo había llevado hasta ahí. Con un esfuerzo sobrehumano se alejó del arroyo sin beber. «Mis sueños son más importantes que mi comodidad», dijo en voz alta, más para convencerse a sí mismo que para responder a la voz del agua. Mientras se alejaba del arroyo, Toño reflexionó sobre cómo a veces en la vida tenemos que hacer sacrificios por lo que realmente importa. El camino hacia nuestros sueños no siempre es fácil o cómodo, pero eso es lo que los hace valiosos. El sendero se volvía cada vez más empinado y peligroso. Toño tenía que trepar por rocas afiladas y cruzar abismos que parecían no tener fondo. Sus manos estaban llenas de cortes y sus rodillas sangraban, pero no se daba por vencido. Cuando el sol empezaba a ponerse, Toño llegó a una cueva oscura. Sabía que tenía que atravesarla para seguir su camino,
pero el miedo le helaba la sangre. La oscuridad parecía tan densa que casi podía tocarla. ¿Quién anda ahí?, preguntó una voz desde las profundidades de la cueva. Era una voz antigua que sonaba como el roce de las piedras. «Soy Toño», respondió el niño con voz temblorosa. «Voy en busca del árbol de los sueños». «Ah, otro soñador», dijo la voz con un tono que mezclaba burla y tristeza. «¿Sabes cuántos han pasado por aquí con el mismo propósito? Todos fracasaron». «¿Por qué?», preguntó Toño, sintiendo cómo el miedo se mezclaba con la curiosidad. «Porque tenían miedo de la oscuridad», respondió la voz. «Tenían miedo de enfrentarse a sí mismos». Toño tragó saliva. Yo también tengo miedo», admitió. «El miedo no es malo, chamaco», dijo la voz con sorprendente suavidad. «El miedo nos mantiene vivos. El problema es cuando dejamos que el miedo nos detenga». Toño cerró los ojos, respiró profundo y dio un paso hacia la oscuridad. «No dejaré que el miedo me detenga», dijo con voz firme. Mientras avanzaba a tientas por la cueva, Toño pensaba en cómo el miedo era como esa misma oscuridad. Parecía impenetrable al principio, pero si te atrevías a avanzar, poco a poco tus ojos se acostumbraban y podías ver el camino. Después de lo que pareció una eternidad, Toño vio una luz al final de la cueva. Cuando salió, se encontró en una meseta alta, bañada por la luz de la luna llena, y allí, en el centro de la meseta, se alzaba el árbol más majestuoso que jamás había visto. El árbol de los sueños era tal como lo había descrito Don Chuy. Sus raíces se hundían profundamente en la tierra y sus ramas parecían tocar las estrellas. Su corteza brillaba con una luz suave, como si estuviera hecha de plata líquida. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Toño se acercó al árbol. Extendió la mano para tocar su corteza, pero se detuvo a unos centímetros. De repente, todas las lecciones que había aprendido en su viaje cobraron sentido. «No necesito tocar el árbol para que mis sueños se hagan realidad», dijo en voz alta. «Mis sueños son como semillas que yo mismo debo plantar y cuidar. El camino hacia ellos puede ser difícil y dar miedo, pero eso es lo que los hace valiosos. Y no estoy solo en este camino. Llevo conmigo a mi familia, a mi pueblo, a todos los que me han enseñado algo». En ese momento, el árbol de los sueños comenzó a brillar con más intensidad. De sus ramas cayeron hojas que parecían hechas de luz. Cada hoja que tocaba a Toño le llenaba de una calidez y una fuerza que nunca antes había sentido. Toño comprendió que el verdadero regalo del árbol de los sueños no era cumplir deseos mágicamente, sino darle a cada persona la fuerza y la sabiduría para perseguir sus propios sueños. Con el corazón lleno de alegría y determinación, Toño emprendió el camino de regreso a su pueblo. Sabía que le esperaban muchos desafíos, pero ahora se sentía preparado para enfrentarlos. Cuando llegó al pueblo, todos se sorprendieron al ver cómo había cambiado. Ya no era el mismo chamaco flaquito y tímido. Ahora sus ojos brillaban con una luz especial y en su sonrisa se veía una determinación inquebrantable. Toño compartió su historia con todos, pero no como un cuento de hadas, sino como una lección de vida. Les habló de la importancia de perseguir los sueños, de no rendirse ante las dificultades, de enfrentar los miedos y, sobre todo, de entender que la magia más poderosa está dentro de cada uno de nosotros. Con el tiempo, el pueblo comenzó a cambiar. La gente empezó a trabajar junta para mejorar sus vidas, plantando sus propios árboles de sueños en forma de proyectos comunitarios, escuelas y clínicas. La hermanita de Toño se recuperó, no por magia, sino por el esfuerzo conjunto de la comunidad para traer mejores servicios médicos al pueblo. Y Toño creció para convertirse en un líder respetado y querido. Nunca olvidó las lecciones del árbol de los sueños y siempre estaba dispuesto a compartir su sabiduría con quien quisiera escuchar. Dicen que en las noches de luna llena, si uno mira hacia el cerro de la luna, puede ver el brillo del árbol de los sueños, y si escucha con atención, tal vez pueda oír el susurro de sus hojas, recordándonos que los verdaderos sueños no se cumplen por arte de magia, sino con esfuerzo, valentía y corazón. Y así, mi querido amigo, termina esta historia, pero como todas las buenas historias, su verdadero final depende de ti.
¿Qué harás con las semillas de tus sueños? ¿Estás listo para emprender tu propio viaje al árbol de los sueños?